A continuar, vamos a adentrarnos ahora al módulo 4, este módulo de estrategias metodológicas desde la neurodidáctica. Un gran placer saludarles. Debo mencionar que hay un material disponible en nuestra plataforma, esta plataforma que fue diseñada en primera instancia con la participación del doctor Martín Pinos, un investigador de la Universidad de Zaragoza, un profesor de origen español, autor de una gran variedad de textos, de artículos de investigación sobre neuroeducación. Diría yo que uno de los grandes especialistas que tenemos en América Latina en este tema, que ha sido enriquecida también con la participación del doctor Ernesto Rodríguez Moncada, y que bueno, ahora tenemos para ustedes, para que se pueda disfrutar. No sé, maestra Dulce, si tuvo la oportunidad de ingresar a la plataforma entre semana y poder revisar alguno de estos materiales. De hecho, en nuestro grupo de WhatsApp, por ahí tuvimos la oportunidad de compartir algunos de estos materiales. Bueno, entonces yo les invito a que puedan en otro momento, a lo largo de la semana, poder revisar los materiales que aparecen en plataforma y que son sumamente interesantes porque vamos en este módulo a hacer un análisis desde un punto de vista mucho más didáctico, a lo que Martín llama mucho más neuroeducativo, considerando algunas metodologías que hoy en día se aplican en el ámbito educativo, pero que ciertamente tienen un inicio, una base en la neuroeducación. Particularmente, uno de ellos es el Need Learning, que podemos entender como el aprendizaje basado en la neurociencia, las emociones y el pensamiento. ¿Qué es entonces lo que se pretende analizar, lo que se pretende revisar? Pues es el poder conectar aspectos del ser humano y del aprendizaje en el ser humano. Por una parte, abordando una metodología cooperativa y también abordando la noción de juego. Estos son dos aspectos importantes porque desde la cooperación y desde el juego, considerando los elementos de neuroeducación que ya hemos tenido oportunidad de revisar, pues vamos a tratar de hacer un primer análisis. Por una parte, de lo que vamos a entender como el aprendizaje cooperativo, como la gamificación, como un elemento importante para desarrollar el aprendizaje, pero también en dos momentos más adelante, las siguientes 2 semanas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en el pensamiento, ¿sí? Como comento, este material muy especialmente, ha sido diseñado en su momento por el doctor Martín Pinos Quilmes, y yo les invitaría a que pudieran revisar, por un lado, esta lectura, que es Docencia con Corazón y Cerebro, esta lectura que desarrolló el doctor y que, por cierto, es autor del libro que se llama Con Corazón y Cerebro, y que nos platica ahí justamente esta conexión, este vínculo que hay de manera especial entre, por una parte, la educación emocional y, por otro lado, los procesos cognitivos. Parte de lo que el día de hoy vamos a revisar, parte de lo que el día de hoy vamos a tratar de desarrollar, tiene que ver con la lectura de la semana 1. Porque en la lectura de la semana 1 es un programa, es un texto muy interesante que nos habla sobre diversas metodologías para el aprendizaje cooperativo. De hecho,
vamos a comentar que sobre esta lectura dejaremos una tarea importante para la siguiente sesión, porque el día de hoy vamos a hablar de parte de estas actividades que podemos desarrollar, pero vamos a pedir que en esta próxima sesión, el próximo martes, ustedes puedan desarrollar desde casa al menos una de estas actividades. Bueno, pues entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar con nuestra discusión. Y para ello, quisiera compartir con todos ustedes un antecedente previo. Un antecedente de cómo surge en primera instancia el estudio sobre la neuroeducación y la neurodidáctica. A lo largo del desarrollo de la pedagogía, ha habido una gran variedad de enfoques pedagógicos. De hecho, particularmente de enfoques cognitivos sobre el aprendizaje. Muy seguramente ustedes han escuchado autores como Montessori, como Chomsky, como Piaget, y todos ellos, Vygotsky, Ausubel, integran una corriente de la psicología del aprendizaje. Sin embargo, va a surgir también desde principios del siglo pasado otros campos del saber que van a interactuar, desde la psicología comparada, la neuropsicología, hasta la biología conductual, que también se van a interesar en el estudio de los procesos del aprendizaje, pero particularmente van a enriquecer el análisis de estos procesos, no solamente considerando los procesos cognitivos, sino también considerando los procesos psicológicos, fisiológicos y biológicos. Así es como que en cierta medida se empezaron a desarrollar investigaciones sobre la relación entre el cerebro y el aprendizaje y un elemento también importante, que es la memoria. Principalmente en dos líneas. Por una parte, tentativas por relacionar la anatomía del cerebro con el proceso de aprendizaje y los sitios de almacenamiento de los recuerdos de largo plazo, que llamamos engramas. Y por otro lado, tentativas por tratar de delinear los procesos fisiológicos que intervienen en el aprendizaje y en la recuperación de los recuerdos. Así es en cierta medida que las investigaciones de Broca, de Gardner, de Ramsey fueron generando en cierta medida algunos de los primeros estudios en esta conexión sobre el cerebro y el aprendizaje. Pues bueno, gracias a esos primeros trabajos, ahora vamos a tener la oportunidad de poder presentar para todos ustedes esta presentación que originalmente, insisto, se debe al doctor Martín Pinos Quiles y que con su permiso presentamos a todos ustedes. El doctor Martín Pinos desarrolló la presentación que ahora vamos a discutir y que en realidad se compone de tres elementos. Tres elementos que vamos a tratar, que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas sesiones. En esta ocasión estamos hablando del aprendizaje cooperativo, que vamos a escribir con sus siglas AC, y la gamificación de bases neurológicas y didácticas. En un segundo momento, el aprendizaje basado en proyectos, ABP, el aprendizaje basado en el pensamiento, estas bases neurológicas y didácticas, y finalmente la inteligencia emocional y el aprendizaje. Bueno, entonces hay tres aspectos
que Martín Pinos nos invita a reflexionar y que aparece justamente en esta lectura que mencionábamos al principio de esta sesión. Cuerpo, corazón y cerebro. Y esto nos invita a hacer una reflexión un poco sobre cómo se entendía antes esta conexión. Por ejemplo, hace algunos siglos se cuestionaba eh, justamente sobre qué es lo que debe de guiar al ser humano. Durante mucho tiempo, algunos pensadores escribían que deberían de ser las emociones. Para otros pensadores, lo importante tendría que estar ligado a la percepción, a las sensaciones. Y para otros pensadores, como el importante filósofo alemán Immanuel Kant, lo más importante tendría que ser la razón. Debería de ser la racionalidad quien guía al ser humano y la base de la propia concepción de ser humano. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que es necesario integrar más elementos, que no es simplemente nuestra capacidad de razonar, de pensar lo que nos define, pero tampoco son solamente nuestras emociones. Y que claro, si queremos experimentar nuestras emociones, si queremos poder pensar, también necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que atender para poder desarrollar la cooperación en la persona. El cuerpo, el corazón y el cerebro. Y claro, esto requiere de manera importante cuidar la motricidad. ¿Sí? La motricidad que tiene que ver con esa mejora de la cognición, ¿sí? Es decir, la neurogénesis, la activación del CPF que inhibe el cortisol, pero que también nos ayuda a mejorar nuestras emociones, que nos ayuda a liberar las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y que son muy importantes. Entonces, podríamos en cierta medida, cuando hablamos de motricidad, pensar en una imagen como esta. Así todos podemos ver con mucha atención esta imagen que propone el doctor Martín Pinos. Y yo haría la pregunta, ¿qué conexión puede tener esta imagen con esta primera idea sobre la motricidad? Bienvenida, doctora Margarita, qué gusto que nos acompañe. ¿Cuál es su primera Gracias, reflexión? doctor. ¿Cuál sería, doctora Margarita, su primera reflexión en este sentido? ¿Qué nos hace reflexionar esta imagen? O tal vez, maestra Dulce, ¿usted le gustaría compartirnos lo que esta imagen le evoca, la interpretación que usted puede hacer de ella? Sí, mire, estoy desde mi celular, casi no la puedo distinguir. Ahorita estoy tratando de conectarme desde la laptop. Claro.
Bueno, de inicio, si observamos con detenimiento, lo que tenemos ahí es un bosque en la parte interior. Perdón, doctor, creo que tuve unos problemas de internet. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escuchamos, con mucho gusto, doctora. Bueno, observando la imagen, mire, es un color, es una imagen muy bonita. Tiene desde lo que puedo percibir, es que primero tiene colores muy llamativos. Es un color verde, eh, como verde turquesa, que simula a lo mejor un paisaje, un fondo, a lo mejor un bosque, un océano, y hay, quiero pensar que se está mirando o lo estoy mirando desde em, un panorama muy alto, eh, y que pudiera ser un área verde repleto de mucha naturaleza, que transmite calma, que transmite, tranquilidad o seguridad, que hay vida en esta imagen. Eso puede percibir, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora. De hecho, me quedo con estas últimas frases cuando usted dice que hay vida, porque si observamos, muchísimas gracias por su interpretación, esta imagen es la imagen de una selva, es la imagen eh, aérea de una región selvática, y lo que nos muestra es, por una parte, la selva, por otra parte, esa afluencia de los ríos, que si ponemos ahí cierta atención, se ve muy semejante a la forma que tiene nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro. Es decir, uh, esto nos habla de esa gran riqueza en cómo se crean los sistemas vivos y cómo esta riqueza uh, que nos da nuestro cerebro para poder desarrollar diferentes habilidades resulta en analogía con esa riqueza que podemos observar, que nos da en este caso la selva, que nos da el bosque. Muchas gracias, doctora. Esto es una parte interesante porque um, el cerebro va a representar y representa, de hecho, uno de los sistemas más complejos existentes. Pero dentro de toda esa complejidad y dentro de mucho de lo que aún nos falta conocer de nuestro cerebro, ya tenemos algunas evidencias importantes. Y parte de ello es el trabajo que ha desarrollado David Sousa y David Bueno, cuando ellos afirman y dan evidencia de cómo nuestro cerebro es social, ¿sí? Cuando Sousa nos habla de que nuestro cerebro es social, eh, está haciendo referencia a que necesitamos, es necesaria de la convivencia, es necesaria la cooperación, es necesaria esa vinculación y esa relación con otros seres humanos para que nuestro cerebro también se desarrolle. Es algo muy interesante hablar de esto desde una perspectiva de la neuroeducación y pensar que por los años 30 del siglo pasado, Lev Vygotsky también desde un camino completamente distinto estaba llegando a una conclusión muy semejante, llegando a una conclusión de que es indispensable el papel que juega la sociedad, el papel que juega la comunidad para el desarrollo del aprendizaje. Entonces, encontramos ahí un punto de encuentro
por un lado, desde la visión de la educación que proviene de la neurociencia a la visión que proviene de la psicología cognitiva. Entonces, no solamente el cerebro es social en un sentido de necesidad de vínculo o de contacto con otros seres humanos, sino que hay en especial seres humanos uh, que juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestro pensamiento y en el desarrollo también de nuestra gestión emocional. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros generamos ese vínculo, no solamente un vínculo de convivencia, digamos, externa o social, sino cuando empezamos a generar un vínculo familiar, cuando generamos un vínculo más íntimo, un vínculo que nos genera emociones positivas, un vínculo, por ejemplo, de cariño de una madre a un hijo, de una pareja, de un equipo, pues entonces se libera la oxitocina. Entonces disminuye el cortisol y desde luego también inhibe la amígdala. Esto significa entonces que ese abrazo, que esa cercanía a otros seres humanos, que esa cercanía inclusive, ¿por qué no decirlo?, a especies animales, mascotas, plantas, nos ayuda a poder desarrollar conductas más prosociales. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante porque entonces el cariño o la calidez juegan también un papel importante en el desarrollo de estos vínculos. Y estos vínculos forman un papel muy importante en el aprendizaje, por un lado, pero también en la propia seguridad de el aprendiz, del niño, del joven, de la persona. Pero entonces, podríamos llegar a una pregunta interesante. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? ¿Qué significa poder desarrollar habilidades para la cooperación? Habilidades de pensamiento para la cooperación. ¿A quién le gustaría participar? No sé, maestra Dulce, si a usted le gustaría apoyarnos compartiendo esta reflexión sobre qué entiende usted por el aprendizaje cooperativo. Bueno, considero que a lo que se refiere, pues como su nombre nos lo indica, es un aprendizaje en el que todos participamos, que no nada más es pues que el maestro llega, expone su clase y se va, sino que ambos, maestro, alumno, participan, ambos investigan, pues en general es lo que yo considero de este tipo de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, maestra Dulce, por su participación. Doctora Margarita, ¿le gustaría compartirnos su visión sobre lo que entiende como aprendizaje cooperativo? Sí, doctor. Bueno, creo que esta manera de mirar, pues, dentro de la didáctica o la pedagogía que aplicamos, pues, em, pues, se está implementando de una manera, pues, digamos, ya de forma habitual, ¿no? En las aulas, pues precisamente propone que haya procesos más o procesos participativos, que se fomente pues la interacción entre las personas, los niños, el grupo, que haya inclusión en todo este trabajo, sobre todo pues para que eh, apliquemos el aprendizaje como una manera
de tener un entorno, de descubrir, pues, nuevos beneficios, ¿no? Que sean aplicables y que, pues, ésta tenga una formación, pues, amplia, y que, pues, precisamente, em, tenga ventajas en la adquisición del aprendizaje, ir quitando un poco estas metodologías tradicionales y que, pues, sea el alumno el centro de ese aprendizaje, donde ellos puedan explicar desde sus diferentes, formas de mirar, ¿no? La realidad en la que se encuentran o en la que aprenden. Creo que sí es bastante interesante la manera en que comenzamos a abordar, y pues nos basamos, ¿no? En todo lo que hay en nuestro entorno, como, por ejemplo, hablar de algunos animales, tan solo de hablar de las abejas, de las hormigas, ¿no? Hay una conexión entre lo que hacen y descubrir que, pues, entre nosotros esa interacción, pues, rinde fruto, pues, cuando lo ponemos en práctica. Es mejorar las condiciones, ¿no? Ser, solidarios también en toda esta, pues, este trabajo, esta modalidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, gracias, doctora Margarita. Am, Vaya, esto que nos comentan es sumamente interesante, porque cuando hablamos de cooperar en una labor de aprendizaje, implica varios aspectos. Por una parte, implica que me conozco, es decir, que puedo saber cuáles son mis habilidades y que puedo compartir estas habilidades no solamente para un beneficio personal, sino para el beneficio del grupo, de la comunidad. Y entonces esto significa también cooperar. El poder darme cuenta que yo puedo y que de hecho formo parte de un grupo. Y que en ese grupo, desde luego, se fomenta el trabajo en equipo, ¿sí? De hecho, el aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que parte de su objetivo es, por un lado, la construcción del conocimiento, la adquisición de competencias, de saberes, de habilidades, y hago un énfasis de habilidades sociales. Ahora, este trabajo cooperativo, eh, por una parte, implica el que cambiemos la organización de la clase, el que podamos pensar en grupos um, más pequeños, en grupos mixtos, en grupos más heterogéneos, en grupos con una mayor diversidad de los estudiantes. De hecho, entender esa diversidad en la participación de los estudiantes para que de manera conjunta puedan coordinarse entre sí. Y claro, ello también implica que los objetivos de los participantes, de cada uno de los miembros de estos grupos mixtos, pues pueden estar más vinculados de tal manera que cada uno de ellos pueda alcanzar sus propios objetivos, pero también el alcanzar mis propios objetivos permita alcanzar los objetivos del grupo. Y claro, esto implica que el docente y que los miembros de cada uno de estos grupos puedan construir un sistema de interacciones que sea diseñado, que sea organizado para que la influencia que cada uno de los miembros de este grupo pueda ser positiva, de tal manera que entonces se genere que las metas del grupo formen genuinamente parte de las metas personales. Y claro, entender que hay una responsabilidad en lo individual, pero también hay una responsabilidad en lo grupal.
es importante que haya una interacción estimuladora. Es decir, que las dinámicas interpersonales promuevan el éxito de los alumnos, que mi éxito en lo particular también se convierta en el éxito de mis compañeros. Y entonces esto permite establecer también un concepto importante, que es la alteridad. El darme cuenta que el otro existe y que de hecho yo, mi definición de persona se ve influenciada por la definición del otro. Es decir, que ambos podemos complementarnos y trabajar en conjunto. Esto implica también el poder desarrollar habilidades interpersonales, habilidades grupales que permitan justamente desarrollar esta cooperación. Ahora, hemos recordado un poquito en qué consiste esta primera idea del aprendizaje cooperativo, porque es justamente un enfoque que podemos trabajar en el salón de clase, un enfoque que podemos trabajar en el aula, de tal manera que lo podamos convertir en una experiencia social y académica de aprendizaje, que permita fortalecer en los estudiantes el trabajo en grupo para realizar tareas colectivas. Y ahí va una primera actividad. Vamos a pensar justamente en esta actividad. A ver, ahí va la pregunta. Yo digo que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ¿cuántos triángulos hay en ese triángulo? A ver, vamos a dar 1 o 2 minutos para que podamos pensarlo. Muy bien. ¿Cuántos triángulos tenemos ahí? ¿22? No. ¿22? Ah, No interesante. sé, deme otro minuto. 22. Yo conté 16. 16. Ah, a ver. Hay una diferencia. Volvamos a contar, por favor. 21. 21. Ajá. 21, 22. Primero 22 y luego 21, pero no. Vamos a ver si la maestra Dulce nos confirma si son 21 o 22 o 16. Pues yo sigo contando 16. Sigue contando 16. ¿Ok? ¿Cómo los cuenta, maestra Dulce? ¿Mande? ¿Cómo cuenta los 16 triángulos? ¿Podría platicarnos un poquito sobre su método? Pues cuento pues en sí los triángulos que estoy observando. Es decir, primero observa uno que contiene a todos. Después voy a ver si el cursor se puede ver. Sí se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Es decir, cuenta puede contar los pequeños en este orden.
Ujú. Pero después puede contar los que van en orden inverso. Ujú. Pero después puede contar aquellos, observemos estos, que tienen 4, ¿verdad? Pero después podemos observar este otro que también tiene 4. No sé si así lo hicieron. Doctora Margarita, ¿usted cómo llegó a 22 o a 21? 21. Bueno, primero conté 21, luego 22, luego 21. Ya, rectifico 21. Lo que pasa es que, pues, yo primero miré el triángulo, ¿no? De lo general a lo específico, entonces conté el triángulo grande como 1. Después miré que efectivamente si pone el cursor en el primer pico, después invertido, ya llevo 3. Después las dos laterales o ¿sí? En la parte inferior, derecha e izquierda, pues, y después ya el interior de cada triángulo pequeño. En total, pues me dio 21. Perfecto. Ok, ok, muy bien. Vamos a dejar por ahí el ejercicio para que ustedes puedan rectificar, pero puedo anticipar que es un número de 2 cifras. Es decir, de 10 hasta 99. Vamos a dejar entonces este ejercicio sin dar una respuesta, pero este ejercicio, esta actividad que acabamos de hacer, de pasar de hablar del aprendizaje cooperativo a una actividad de este tipo que requiere de un ejercicio visual, es lo que el doctor Martín Pinos llamaría usar una técnica de neuroeducación. Es decir, cambiamos el ambiente, cambiamos la actividad para fomentar nuevamente la concentración. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir? Pues podríamos decir que entonces esta idea de que el cerebro es social, ya lo habíamos mencionado un poco antes, es aquella idea que desarrolló Vygotsky. Pero Vygotsky en su análisis no tomaba como referencia las actividades cerebrales ni las funciones cerebrales, sino más bien los procesos cognitivos y particularmente los procesos cognitivos que surgen de la interacción social. La influencia, pues, que tiene la interacción interpersonal, la interacción con la cultura misma en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, podríamos decir que se cumple aquello que Vygotsky en los años 30 había planteado cuando se refiere a que el conocimiento es producido por el alumno, ¿sí? Pero que es producido en un proceso de interacción social. De hecho, en un proceso histórico social. En este sentido, de que somos seres sociales. Pero entonces, ¿qué es lo que aprende un alumno cuando hablamos del aprendizaje cooperativo? Pues por una parte, va a aprender ciertamente algunos contenidos curriculares, ¿sí? Va a aprender algunas de las temáticas que se abordan en las asignaturas o, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, en los campos formativos. Pero también va a desarrollar competencias, que este es probablemente un aspecto importante. Estas competencias o estas habilidades cognitivas a las que estamos haciendo referencia. Va también a aprender habilidades sociales, va a aprender a interactuar con otros estudiantes de su edad, con otros estudiantes de su aula. Va también a desarrollar estrategias de aprendizaje. Va a aprender, pues, a cooperar, pero también
a el mismo poder evaluar su propio proceso de aprendizaje, a desarrollar entonces una autoevaluación. ¿Qué ámbitos podemos trabajar en el aprendizaje cooperativo? Pues por un lado, dinámicas de cohesión para poder cohesionar a los equipos de trabajo, a los equipos que están colaborando, pero también, por otro lado, las estructuras cooperativas para poder trabajar los distintos contenidos curriculares. Poder aprender a cooperar utilizando cuadernos de equipo, diferentes roles y desde luego ajustando las diferentes normas. Entonces, este último punto es un punto interesante porque en muchas ocasiones los estudiantes no necesariamente comprenden, y más en edades menores, comprenden las normas que se establecen en la escuela o en el salón de clase. Entonces, ¿cuándo podemos cambiar algunas normas? Cuando podemos consensar en grupo las normas y empezamos a ser consciente de qué pasa si determinadas normas no existen, entonces el alumno puede desarrollar una conciencia sobre la importancia de las mismas. Me gustaría, si ustedes me permiten, parar en este punto para hablar entonces de la actividad de nuestra próxima sesión, el próximo martes, para hablar justamente de una actividad de tarea que tiene que ver con este aprendizaje cooperativo y particularmente con este programa de aprendizaje cooperativo desarrollado por Pere Burolas. Voy a regresar ahora a la página de nuestra plataforma y ahí aparece la lectura de la semana 1. Que es esencialmente esta lectura del aprendizaje CA-AC, que es cooperar para aprender y aprender a cooperar. ¿Sí? Es un texto de la Universidad de Vic, ¿sí? Donde José Ramón Lago y Pere Pujolas participan como coordinadores. Este es un texto amplio, probablemente sobrepasa, desde luego, el material a atender estas próximas 4 semanas de clase, pero que es muy interesante. Es un texto que está compuesto por 2 partes, esencialmente. Una primera parte donde nos habla de algunas ideas fundamentales, es decir, se trata de fundamentar, de analizar en qué consiste el aprendizaje cooperativo y la importancia que tiene, como su texto lo indica, cooperar para desarrollar el aprendizaje. Yo me voy a permitir sugerir que ustedes a lo largo de la semana puedan revisar, si les es posible, toda esta primera parte donde trata de desarrollar un bagaje conceptual y teórico sobre este aprendizaje por cooperación. Y la segunda parte es interesante, especialmente, porque en la segunda parte aparecen una serie de técnicas, aparecen diversas maneras de intervenir utilizando el aprendizaje por cooperación. Como ustedes pueden observar, desde ahí ustedes pueden observar diferentes actividades y dinámicas que podemos utilizar con este tipo de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad de tarea será presentar, hacer una pequeña presentación, pero considerando 2 aspectos. La primera es eligiendo una de estas estrategias, una de estas dinámicas o una de estas actividades que ustedes puedan desarrollar, que ustedes puedan analizar, por una parte, que ustedes puedan explicar a sus estudiantes y por otro lado, al haber revisado la primera parte, tratar de fundamentar esa actividad. Es decir,
en qué consiste la actividad que elijo y después, por qué elijo esta actividad, cuál espero que sea el impacto que esta actividad pueda tener con mis estudiantes. ¿Sí? No sé, entonces sí es clara la actividad de tarea para todos. A ver, sí tengo un poquito de duda, doctor. Sí, Entonces, adelante. ahí en la parte 1, pues vamos a elegir una de las dinámicas que aparecen ahí. Vamos a explicar en qué consiste y por qué la elegimos. Sí, bueno, pero eso sería en la parte 2. Es decir, la parte 1 trae los fundamentos de esta metodología, ¿sí? La parte 1, la primera parte es como la parte teórica, donde se trata de fundamentar y de analizar el método. La parte 2 es la que ya contiene estas acciones, estas estrategias, estas dinámicas. Entonces, usted podría elegir, por ejemplo, la cadena de nombres, ¿sí? Y la idea es que nos pueda platicar en qué consiste la cadena de nombres, cómo se implementa, pero después, en base a la lectura que hizo de la primera parte, ¿por qué elige esa dinámica? De igual manera, podría elegir la silueta o la entrevista o la maleta o el blanco y la diana. Ajá. ¿Quién es quién? Entonces, la intención es que pueda fundamentar su elección y, desde luego, explicarnos su elección. Sí, ya, ok, gracias, ya quedó más claro. ¿Es más claro? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre este?